Entonces, primeras noches. Buenas noches, Mi nombre es Daniel Torres. mi nombre es Diego Pineda, gracias. Ok, entonces hoy vamos a hacer un relacionamiento de la media con el sector productivo. Entonces, platícanos sobre ti, Diego. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, actualmente tengo una empresa de desarrollo de software. Ok, entonces háblanos sobre qué trata tu empresa. Bueno, nosotros desarrollamos software, aplicaciones móviles, sitios web, hacemos posicionamiento de marcas, trabajamos todo el tema de marketing digital, campañas de posicionamiento y todo lo que más trae con eso. Ok, como podemos ver, Diego es un empresario, tiene su propia empresa, entonces es un emprendedor. Entonces, ¿me puedes decir cómo hacer este tipo de emprendimiento? Bueno, realmente el emprendimiento se basa prácticamente en la innovación. La persona que innova es realmente la que logra emprender, porque el emprendimiento es precisamente dar fruto de una idea. Cuando yo tengo una idea, resulta que tengo que ejecutarla, porque hay muchas ideas que se quedan solamente en el tintero, solamente se quedaron en ideas, pero lo ideal para llegar a ser un verdadero emprendedor es ejecutar las ideas. Entonces, en el momento que yo ejecuto mis ideas, las convierto en acciones y las vuelvo realidad. Eso es exactamente lo que debe hacer un verdadero emprendedor. Ok, entonces nos podrías contar o relatar de dónde surge esta necesidad de emprendimiento. Bueno, precisamente como tú lo has dicho, es una necesidad. Cuando existe la calamidad, precisamente, cuando existen las dificultades económicas, cuando existen las tragedias, ¿sí? Cuando, digamos, los tiempos de guerra y todo eso, existen al mismo tiempo muchas necesidades. Durante esas necesidades, solamente pensar en el ejemplo de una guerra, en pensar cómo ir a derrotar el enemigo, entonces se crean las mejores armas, se han creado los autos, se han creado desde el telégrafo, los medios de comunicación, todo ese tipo de cosas se van creando dado precisamente por las necesidades del hombre. Y sobre todo, las necesidades que son las más trágicas son las que nos traen las mejores ideas. Ok, ¿cuál creerías que son los criterios para saber que eres un emprendedor? Bueno, entonces, como lo mencionaba inicialmente, dentro del criterio del emprendedor es realmente poder ejecutar esas ideas. Porque uno puede tener muchísimas ideas. Yo tengo 50 ideas, pero si no ejecuto ninguna, me quedo con las 50 ideas y las 50 ideas finalmente no me sirven para nada. Pero la base de un emprendedor o el criterio de un emprendedor es precisamente coger al menos una, quizás la más importante, porque dentro de ese conjunto de esas, en mi ejemplo, 50 ideas, logro captar cuáles son las tres mejores y esas las ejecuto. Ahora, si no ejecuto ninguna, pues en ningún momento estaría siendo emprendedor. Ok, y cuando se trata de ser creativo, ¿qué buscas o qué haces? Bueno, primero que todo, dentro de la creatividad está también un factor muy clave, es la serenidad. Porque pues muchas veces uno puede tener una angustia o no tiene, digamos, como se llama, cabeza fría para pensarlo. Y es muy probable que en ese instante no se le ocurra ninguna idea. Pero realmente sí se necesita, sobre todo, tener, digamos, como paz, armonía y serenidad, precisamente para poder empezar a crear muchas ideas. Ok, y sobre base el desempeño de un emprendedor, ¿qué podrías hacer o escribir? Sobre el empeño, cómo empeñas tus ideas, cómo haces realidad esas cosas. No, simplemente la base de todo, ejecutar esas ideas. Al ejecutar la idea ya la estoy volviendo realidad, la estoy plasmando, la estoy convirtiendo en algo ya tangible. Vale, ¿y tú crees que trabajar con ilusión es bueno? Sí, sí, porque precisamente la ilusión hace parte de la creatividad. El que no tiene ilusiones
es como el que no tiene deseos. Y el que no tiene deseos, pues simplemente al mismo tiempo no tiene ideas. Ok, al tener estos deseos, ¿tú crees que es importante querer lo que haces? Sí, definitivamente sí. Principalmente uno de los ingredientes más importantes sobre un emprendedor es la pasión por las cosas. Uno puede saber hacer muchas cosas, pero si no le gusta ninguna de las cosas que hace, o con otras palabras, no siente esa pasión, no es la persona netamente apasionada, realmente va a ser muy difícil llegar a tener una idea bastante brillante. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no cuente con la pasión significa que al mismo tiempo no me gusta o lo estoy haciendo simplemente porque es una de las cosas que medianamente me gusta y que con eso me voy a ganar, como se dice, el pan. Pero realmente estoy trabajando por necesidad y no estoy trabajando por gusto. Entonces, importantísimo uno poder hacer las cosas por gusto y finalmente, cuando uno se da cuenta que el que trabaja con gusto a la larga va a suplir sus necesidades. Ese es el resultado de tener un camino de pasión hacia alguna profesión o algún arte. Ok, ¿qué opinas sobre ser original? Precisamente la innovación es la originalidad. Cuando yo innovo, quiero decir que estoy teniendo una idea que, pues bueno, estoy corriendo el riesgo que de pronto yo tengo una idea y piense que nadie más la tiene cuando muchos ya la tienen. Pero al mismo tiempo, si yo continúo persistiendo con esa pasión, finalmente va a llegar el momento que se me va a ocurrir una idea que solamente a mí como apasionado por la materia voy a encontrar una salida, una idea, algo que lo pueda volver completamente tangible y la raíz de todo fue la pasión por las cosas. Ok, ¿y qué opinas sobre la actualización del tema, dentro del tema del emprendimiento? Debe ser permanente, completamente permanente. Si yo soy apasionado por algo, totalmente todo el tiempo estoy escudriñando, estoy indagando, estoy investigando, estoy trayendo nueva información y estoy incluso explorando y me voy al camino de la investigación y finalmente termino por el de la innovación, porque estoy llevando la delantera, se supone, a mucha gente que también está visitando el mismo tema o que está compitiendo por el mismo tema, pero ahí es precisamente donde se logra la innovación, la originalidad y todos los factores mencionados anteriormente. Ok, Diego, gran descripción. Y entonces, ¿qué podrías decirme sobre tomar una decisión en la cual tú estás deciso? Lo voy a cortar, vale. Tú estás, ok, Diego, entonces dime, ¿tú qué piensas sobre aquella decisión que tú estás decisivo, pero sabes que vas a tomar un riesgo alto? Bueno, listo. Ahí también el factor riesgo es bastante importante. Por ahí dicen que el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Pero bueno, hay que mirar qué factores existen para arriesgar ese huevo. Si yo tengo prácticamente todo en contra y sé que ese huevo lo voy a perder, ni siquiera voy a optar por arriesgarlo. Entonces, realmente todo también se basa en realizar una planeación, un análisis. Un análisis a la hora de invertir necesito evaluar el riesgo. ¿Sí? Si evalúo el riesgo, voy a mirar cuáles son los factores críticos, los factores intermedios y los factores leves. Si veo que los factores críticos son los superiores, definitivamente tengo que revisar dentro de la planeación cómo minimizar esos factores, sobre todo los críticos. Los intermedios también son de considerar, pero los más importantes son los críticos. En el momento que yo ya evalúe esos factores y logre minimizarlos, ya puedo tomar una decisión y ahí en este caso ya no estoy tomando un riesgo.
porque ya estoy simplemente ejecutando las ideas sin tomar ningún riesgo, ¿sí? Sin embargo, todos tenemos un riesgo, pero precisamente por esa planeación y esa proyección de las cosas, nosotros podemos minimizarlos y evitar que eso no pase. Por ejemplo, vamos a construir un edificio, pero el riesgo es que al lado hay una laguna. Y esa laguna muy probablemente va a hacer que dentro de muy poco tiempo el edificio, los cimientos no sean lo suficientemente sólidos y el edificio se puede caer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Minimizar el riesgo. Entonces, ¿por qué voy a construir al lado de una laguna? Si tengo el capital, tengo, digamos, todo a favor, sencillamente la solución para minimizar ese riesgo es no construir al lado de esa laguna y conseguir otro lote precisamente para poder ejecutar mi proyecto sin el riesgo más gigante que sería que se me cayera el edificio. ¿Sí? En ese orden de ideas, con este ejemplo práctico, podríamos ejecutar cualquier proyecto minimizando los riesgos. Ok. ¿Y qué opinas sobre el no manejo de deuda? Vivir endeudado, vivir con siempre ese peso. ¿Qué opinas? Bueno, ahí hay que diferenciar lo que es una deuda que se considera inversión y otra deuda que se genera o que se considera gasto. La gran diferencia es que en el gasto yo nunca estoy ganando, pero en la inversión me va a traer un retorno a futuro. Por ejemplo, para el ejemplo, bueno, continuemos con el ejemplo del edificio. Resulta que yo estoy construyendo ese edificio y voy a vender los apartamentos. Cuando yo venda esos apartamentos, va a entrar en retorno mi inversión. ¿Sí? Pero ahora, que eso sería una inversión, netamente una inversión. Pero ahora pongamos el ejemplo de un gasto. ¿Qué diferencia hay con el gasto? El gasto no me trae un retorno de inversión. Por el contrario, me va a traer más gastos. Entonces, ya no voy a construir el vehículo. Ya no voy a construir el edificio. Ahora voy a comprar un vehículo. El vehículo tengo que pagar impuestos, tengo que pagarle mantenimiento, tengo que pagarle seguro, tecnomecánica, etcétera, etcétera, gasolina, de todo tengo que comprarle. Y fuera de eso, es costoso mantener el vehículo con todas las de la ley. Y fuera de eso, poco a poco él se me va devaluando, porque nunca se me va a valorizar. ¿Qué pasó? Ese es un verdadero gasto. Por el contrario, la finca raíz siempre se me va a estar valorizando y fuera de eso voy a tener un retorno de toda mi inversión que incluso va a ser superior a la inversión que yo hice porque tengo que obtener una ganancia. Esa es la gran diferencia. Ok. Bueno, ahora hablemos algo sobre tu trabajo. ¿Qué opinas sobre la buena comunicación en el trabajo? Ese grupo de trabajo que sustenta tu empresa. Bien, precisamente la comunicación es algo que nos ha hecho evolucionar precisamente a la humanidad, dado que es algo fundamental. Si yo no tuviera la manera de comunicar, digamos, el ejemplo, un bebé. Un bebé, la manera de comunicar que él siente hambre, dolor, sed, frío, sueño, pues precisamente es llorando. Algo le debe pasar, ¿sí? Porque pues tiene, digamos, como la primera necesidad que él tiene es comunicar, ¿sí? Porque si no, no podría satisfacer sus otras necesidades. Listo, él comunica. Si partimos de ahí, ahora lo vamos a llevar a una empresa donde nadie se comunica con nadie. Muy probablemente llega un cliente
y el cliente le comentó algo a una de las personas internas que estaban en la empresa, pero como él no le comunicó a él, a ninguna otra persona, supongamos que existe el departamento de recursos humanos, el departamento de desarrollo, el departamento de contabilidad, ¿sí? Listo. El departamento comercial. Llegó un cliente al departamento comercial. Una vez llegó ese cliente a ese departamento, el departamento comercial no le comunicó al departamento de desarrollo que ya había arrancado un proyecto, que ya lo habían vendido. Entonces, pues sucede que al cliente no se le cumplió nunca porque pues ni siquiera arrancaron con el proyecto. Simplemente lo vendieron, pagaron una cuota inicial sobre el desarrollo de ese proyecto, pero sucede que ni siquiera estaba enterado el departamento de desarrollo. ¿Qué pasa? Eso es una verdadera falencia en la comunicación. Ahora, cuando hay una muy buena calidad en la comunicación, realmente hay armonía, se ejecutan todos los procesos, se gestiona todo de una mejor forma, gracias a la comunicación. Entonces, la comunicación es un factor importante y bastante influyente en la calidad, en la trazabilidad de todos los procesos y en todos los aspectos que pueden haber, bien sea en una empresa o bien sea en cualquier proceso. Entonces, para mantener esta comunicación es importante tener un clima bueno laboralmente. Sí, realmente el clima laboral es supremamente importante, porque si yo trabajo en armonía con mis compañeros de trabajo, por supuesto, estoy ejecutando sin rivalidades mis operaciones, lo que logra pues un mejor resultado en todo aspecto. Hay que diferenciar el aspecto competitivo o cuando ya se convierte la rivalidad, pero en el aspecto ya llamémoslo envidia. Claro, si yo me llevo muy mal con un compañero de trabajo porque peleamos por todo, porque nos tenemos envidia, por X o Y razón y no tenemos una buena relación, por supuesto, los resultados que va a tener el trabajo, bien sea en equipo, no van a ser los mejores. Pongamos un ejemplo más sencillo. Un equipo de fútbol. Al fin y al cabo es un equipo de trabajo. Lo que pasa es que están jugando para un equipo completo. Pero supongamos que el arquero no comunica o el arquero se quiere llevar todos los balones. Pues si solamente el balón lo tiene el arquero medio la suelta, de una vez le van a llegar todos los rivales y le van a meter los goles. Si el delantero no es eficiente porque los del mediocampista no le hacen los pases, porque le cae mal el mediocampista, por supuesto, en equipo están operando mal porque nunca se van a ejecutar los goles. Okay. Voy a cortar, entonces. Vale. Sobre manejar un control minucioso de su empresa, evitando la influencia de la opinión. ¿Esto es bueno o malo? O sea que, por ejemplo, a base de sugerencias de tus clientes, de la experiencia, ¿es bueno mejorar tu empresa a base de ello o no todas las veces? Bueno, la retroalimentación basada en sugerencias y sobre todo de los clientes es bastante importante. Sin embargo, no todo el mundo tiene la razón, pero cuando a uno le dan reiteradamente la misma sugerencia es porque en ese caso sí estaríamos hablando de que todo el mundo tiene la razón. Si hay 1000 clientes satisfechos y solamente un cliente quedó insatisfecho y dejó esa sugerencia, pues no sería tan relevante. Entonces también es importante evaluar qué tan crítico es ese factor sugerencia, porque muchas veces esas sugerencias que le aplican a uno pueden ser negativas. Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante evaluar qué relevancia tiene dicha sugerencia. Ok. Por favor, platícanos sobre cómo has logrado que tus procesos, tus ideas cómo es el proceso de tus ideas,
¿Cómo se fueron realizando hace tus años? Bueno, precisamente yo inicialmente tenía el gran error que tenía bastantes ideas, pero no llevaba a cabo ninguna. Entonces, claro, poco a poco fui descubriendo, haciendo cosas que empecé a ejecutar y realmente ahí fue cuando yo me di cuenta que lo más importante de todo era empezar a ejecutar esas ideas. Cuando yo ya ejecuté la primera y la puse a funcionar y a rodar, empecé a ejecutar la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, y me convertí en alguien que le gusta, es aficionado, es apasionado a ejecutar las ideas. Que Diego, entonces muchas gracias. Un aporte grande. Bueno, Gracias. listo, Dani. Gracias.